Buenas tardes, es un gusto volver a conectarme de alguna manera, aunque sea en esta forma grabada, pero después de aquel 11 de marzo que a la gran mayoría de ustedes las conocí en esa convivencia final del taller de inicio, el propedéutico que ustedes habían compartido durante casi esos 15 o 20 días allá en el instituto, y que yo tuve recién la oportunidad de conocer las caras el último día, ese 11 que fue el último día que prácticamente nos encontramos casi todos en el instituto, porque después ya días más, días menos, comenzó justamente la cuarentena y el aislamiento social obligatorio. Así que si bien nos hemos estado comunicando vía los mails y después los trabajos o lo que han publicado en el Classroom, bueno, este es un primer intento también de por lo menos que pueda yo, que ustedes puedan, aunque sea, escuchar mi voz y verme un poquito explicando parte de la propuesta, con la cual de alguna manera fue lo que yo quise que tuvieran en ese material, que es como ese apunte general de todo el año, del cual ustedes lo van a ir enriqueciendo con sus propios apuntes, pero que en realidad es como que están todos los temas condensados con una especie de síntesis de cada uno colocado en ese cuadernillo que les, que les fui, que les envié la semana pasada, y que de ese mismo en la última hoja figuraba la organización temática, metodológica y bibliográfica, y que les pedía que por favor, que esa especie de trabajo número 2, que no es que va a tener nota, en realidad es un sondeo que yo quiero hacer justamente para tener conocimiento un poquito de ustedes, ya que no las puedo tener, esto lo haría seguramente, lo haríamos en una forma, si estuviéramos presencialmente todos en un lugar, lo podríamos ir charlando, dialogando, ir leyendo y buscando cuáles son los aportes que cada una de ustedes puede hacer respecto a lo que conoce, de los temas que vamos a tratar en el año, o inclusive de la metodología y mucho más de la bibliografía, que incluso les fui mandando algo. Bueno, lo primero que voy a decirles es agradecerles el compromiso y el que hayan cada uno seguramente con más o menos recursos para poder iniciarse en las plataformas. Hay gente que seguramente ya tendrá más contacto porque de alguna manera está conectado con la docencia o porque realmente ya ha cursado otras materias o porque realmente maneja las plataformas virtuales o maneja un poco mejor la electrónica o tiene mejor conexión, pero de alguna manera yo les agradezco que en el trabajo número 1, aquel de Los anteojos de Dios, el cuento de este monje benedictino, Mamerto Menapace, que en realidad lo que buscaba ese cuento era un poquito ver una especie de imagen, digamos, de un Dios que este monje, que es un monje de campo, que vive en los toldos, en una abadía, y es un gran cuentista, es prácticamente parte de su predicación, siempre tiene que ver, si ustedes alguna vez lo han visto, en televisión, cuando todavía vivía el doctor Favaloro, el monje Mamerto Menapace era muy amigo del doctor Favaloro y de el famoso cuentista y humorista argentino Luis Landricina. Y más de una vez ambos, los tres, han estado juntos en el Luna Park haciendo un espectáculo, compartiendo anécdotas de, sobre todo Favaloro cuando era médico rural, bueno, Luis Landricina, que fue, y ese todavía, ¿no? Pero en realidad digo, en ese tiempo estaba en lo mejor de su carrera como, más que como humorista, que es excelente, sino como cuentista, ¿no? Una de las cosas que se caracteriza a Luis Landricina es que no es que cuenta chistes, sino que hace cuentos, es decir, él te relata toda una escena, te hace algo escenográfico de ciertas cosas que tienen que ver con culturas, con pueblos, con anécdotas de algún lugar del país, de alguna especie de colectividad, lo cual relatando es maravilloso. Y en la parte religiosa, la andricina, digamos, en la parte religiosa, por muchos años ha sido este monje Mamerto Menapace. Y que él mismo es una persona de campo, y alguna vez, capaz que alguno se ha visto, yo no sé ahora en qué canal está, pero en un tiempo estuvo en la televisión pública, o en lo que era en su tiempo Canal 7, estuvo también en Canal 9, yo no sé en este momento, creería que está en algún canal de cable, el programa Claves para un Mundo Mejor.
Ese programa, normalmente, desde hace muchos años, hay un momento del programa en el cual se conectan, en forma grabada, como estoy haciendo yo ahora con ustedes, con el monje Mamerto Menapache, y él justamente tiene un pensamiento, y en función de ese pensamiento que quiere dejarle a las personas que escuchan el programa Claves para un Mundo Mejor, hace un cuento que a veces es hasta un relato de la realidad transformado en cuento para dejar una moraleja. Bueno, les decía, les agradezco mucho, no solamente, bueno, yo les mandé ahora la corrección los otros días, la primera parte, cada una con un poco más o menos bemoles, con esas preguntitas muy simples que había, simplemente para reconstruir el relato, para quedarnos con los 6 momentos principales que tiene el relato. Pero lo que más me gustó es que en la segunda parte se preguntaba un poco la repercusión del mensaje, es decir, alguna vez te pasó algo con el protagonista o en el mensaje qué pensás realmente sobre lo que habla de nosotros mismos como humanidad y qué es lo que habla de Dios. Un poco es lo que se quería llegar. Algunas, muy pocas, me dijeron, no, a mí nunca me pasó nada con el protagonista, pero sí lo he visto en tal, sí he presenciado una situación, o me ha pasado muy cerca cuando tuve que ser o víctima o testigo de una que vi que alguien reaccionara así, pero algunas me han contado con mucha familiaridad y se los agradezco muchísimo. Sí, a mí me pasó esto en el secundario, me pasó una vez que estaba cursando la universidad, me pasó con una parienta, me pasó con una vecina. Bueno, se los agradezco porque realmente también hacen que como cada uno tiene su termómetro, que las cosas le van aconteciendo y cómo lo van tomando. Y ahora, bueno, en estos días, desde ayer, que bueno, era la fecha, si bien hoy es nuestro día de encuentro, ayer se los pedía justamente para poder chequear un poquito, vieron que les pedía de este material que les mandé, este cuadernillo, la parte final tiene esta organización temática, metodológica y bibliográfica. Entonces les pedí un poquito que leyéndola pudieran decir, bueno, qué temas conocen más o menos. Algunas simplemente al ver el título les decía algo, otras irían al apunte que yo les había dado y decir, bueno, a ver, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir llamado a la libertad? Bueno, capaz que decía, Moisés, sí, lo vi en tal novela que la dieron por Telefe, o no, sí, yo eso lo aprendí en catecismo de chico, otra me dirá, no, yo soy catequista, otra dirá, yo soy evangélica y en la iglesia, en la escuela bíblica yo lo aprendí desde siempre, o yo tengo un grupo justamente religioso donde eso lo hemos visto. Bueno, cada una, otra, digamos, realmente no ese tema, sí, me parece que lo vi en una película, Los 10 Mandamientos, hace muchos años, qué sé yo. Pero lo interesante que me interesaba a mí era ver cómo cada una de ustedes tenía una especie de familiaridad con tal o cual tema. Y lo mismo también vieron que les pedía respecto de la bibliografía. Y vamos a empezar un poquito con eso. Empecemos con esa parte que puede ser la más fría, la más dura, y después nos vamos a ir metiendo en dos cosas. Un poco recordar los 5 grandes ítems o 5 grandes bloques o unidades que vamos a compartir del año, y después sí me gustaría también darle, antes que terminemos esta grabación, 2 o 3 tips, es decir, 2 o 3 consejos. Veo que ahora está de moda decir tips, ¿no? 2 o 3 consejos que nos van a servir para todo el año y también para algunos que quieran después seguir profundizando la palabra de Dios, ¿no? O el libro de las Sagradas Escrituras. Bueno, empecemos con la bibliografía. Eh, Vieron que yo les sugería un orden, ¿no? Les decía cuál era la bibliografía, digamos, por supuesto. La primera va a ser tener sí o sí una Biblia. Y yo les colocaba un orden, digamos, les colocaba un orden en forma jerárquica, ¿no? Eh, Ahora les voy a explicar el por qué, ¿no? Y le ponía una primera Biblia o una primera versión de la Biblia que era el libro del pueblo de Dios, de Ediciones Paulinas. Y les colocaba entre paréntesis en rojo, si usted tiene ahí adelante en la pantalla, lo están viendo o lo tienen impreso, no sé qué han hecho con el apunte que les mandé, vieron que dice entre paréntesis sugerida. Esa es, de todas las versiones, es la que yo recomiendo, no solamente para cursar, sino que recomiendo, si nosotros estamos estudiando la Biblia en el Paraguay, en Argentina, en Chile o en Uruguay, recomiendo justamente ese texto, el libro del pueblo de Dios de Ediciones Paulinas. Se conoce muchas veces como la Biblia Leborati, porque el padre Leborati fue uno de los grandes traductores que tiene esa Biblia, que es argentino, ya fallecido, Armando Leborati, y también se la conoce justamente como la Biblia argentina. ¿Por qué les doy y les hablo de estos 4 países, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay?
Porque sobre esta Biblia, sobre el texto de esta Biblia, sobre la versión como está redactada esta Biblia, todos los sitios en español, todos los sitios en español, y voy a empezar por el que sería el más importante porque es el más oficial a nivel de Iglesia Latina, que es el sitio del Vaticano. Es decir, si ustedes colocan vatican.va, que ustedes colocan en las direcciones de web, colocan www.vatican.va, van a entrar directamente al sitio de la Santa Sede, al sitio del Vaticano. Y una de las cosas que van a ver en ese sitio del Vaticano, va a ver, bueno, las actividades del Papa y van a ver todos los documentos que tiene la Iglesia. Y cuando vayan al documento, a la parte de la Sagrada Escritura, es decir, en el idioma de ustedes, que va a ser en este caso español, ¿no? Están en todos los idiomas, el texto que aparece para la lengua española, para cualquier persona en lengua española, es justamente el texto de El libro del pueblo de Dios. Esa traducción es la que figura en Vatican Va. Si ustedes agarran en Chile, en cualquier iglesia católica de Chile, en cualquier iglesia católica de Paraguay, en cualquier iglesia católica del Uruguay o de Argentina, los libros que se utilizan para las misas o para los sacramentos, es decir, por ejemplo, el libro donde se leen las lecturas en una misa, los libros con los que se hacen las bendiciones cuando uno tiene que bendecir un niño, cuando tiene que hacer un sacramento, bautizar a una persona, tiene que casar a otra, cuando ustedes ven que a veces llega un diácono, un cura, un obispo, alguien a un lugar y, por ejemplo, hace un responso, es decir, una oración funeraria, porque puede ser en un cementerio, puede ser en una misa que se hace por alguien, o puede ser una sala velatoria, ¿no? Y llega alguien, un ministro de la Iglesia Católica, y tiene una especie de cuadernito que se llama bendicional, y ahí figura, bueno, cómo es la liturgia para bendecir evidentemente ese momento, para acompañar el momento del duelo. Todos los textos que aparezcan de la palabra de Dios, que estén en ese librito llamado bendicional, si es Uruguay, Paraguay, Chile o Argentina, los textos de la palabra de Dios están sacados de esta traducción, del libro del pueblo de Dios. Por eso me interesa que lo tengan, porque en realidad uno después sabe que con esa misma traducción, con esa misma palabra que está colocada ahí, con ese término, también lo puede encontrar en el libro de la iglesia a la que va. Si ustedes son de ir a misa, a una capillita, a una comunidad, a un lugar, a veces en muchas iglesias hay una especie de hojita en cada domingo. Bueno, ahora no estamos participando de los lugares, pero cuando uno vuelve a las iglesias o alguna vez hay una iglesia a una misa de sábado o de domingo, van a encontrar que hay una hojita doblada que se llama incluso la hojita del domingo, que la hace justamente editorial San Pablo, y ahí está como toda la descripción para ese domingo de las lecturas que se van a leer. Hay un pensamiento sobre el tema que se va a tratar en la palabra de Dios de esa misa de cada domingo en cualquier parte del mundo, y la traducción que aparece incluso en esa hojita, en Paraguay, en Chile, en Uruguay o en Argentina, está el texto sacado de esta traducción. Por eso es que si la tienen, por favor, esa es la que van a utilizar, porque más de una vez nos va a servir. No porque las otras no digan lo mismo, sino porque lo que vamos a tener que tener en común es que la traducción que usemos sea la mejor. Después fíjense que debajo ustedes tenían otra sugerencia, la llamada Biblia de nuestro pueblo, o les puse entre paréntesis Biblia del peregrino. Bueno, la Biblia del peregrino muchas veces es una Biblia que está hecha en conjunción entre Ediciones del Mensajero y la editorial claretiana o de los misioneros claretianos. Es una Biblia muy buena, es otra opción para tenerla. Yo se las mandé justamente ayer, la tenía descargada en formato PDF, está tal cual, y se las envié. Está cargada como material dentro del Classroom. Así que esa la pueden bajar y la tienen ahí. Ya está. Hoy a la mañana, hará unas 2 horitas atrás, 3 horas, 4 horas atrás, justamente les agregué un texto que ya no es el bíblico, lo van a ver después que terminan las Biblias citadas, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. También, hoy por la mañana les envié, para que lo tengan en forma electrónica, el Catecismo de la Iglesia Católica en formato PDF, y también les agregué por debajo una app, o mejor dicho, un link
donde ustedes desde su celular pueden clicarlo en Google Play, los que tengan el sistema Android, y evidentemente los que tengan evidentemente el sistema, digamos, especial para Mac o para iPhone, lo harán en su sistema particular, ¿no? Pero ahí figura la app por la cual ustedes cliqueándola pueden de alguna manera descargarse la Biblia de Jerusalén, que es la tercera que aparece en la lista. Aparece la Biblia del pueblo de Dios, les puse la Biblia del peregrino, llamada así, ¿no? Y la Biblia de Jerusalén. Bueno, hoy les puse en un link en el cual ustedes cliquen y le va a aparecer cómo bajar el catecismo de la Iglesia Católica en forma de app a su móvil, a su celular, a su tablet, y también les coloqué en el texto que en un lateral aparece justamente también para bajar en forma de app la Biblia de Jerusalén. Así que también, ¿qué característica tiene la Biblia de Jerusalén? Así como decía que la más popular en cuanto a los textos va a ser la primera, el pueblo de Dios, la del peregrino, digamos, también es una Biblia muy latinoamericana y está muy buena porque tiene muy buenos comentarios, o sea, todo lo que aparece por debajo de cada texto, haciendo alusiones a los textos que dicen arriba la Sagrada Escritura, son excelentes los comentarios y son científicos. La Biblia de Jerusalén es la que yo diría es la Biblia más intelectual, es la Biblia de mayor condensación de estudio, es la Biblia que tiene el mayor estudio, voy a decir una palabra un poco difícil, pero no por decir algo distinto o raro, es la que tiene mayores estudios exegéticos, es decir, la Biblia de Jerusalén es la que apela a la mayor cantidad de fuentes científicas, tanto sea en lo idiomático, entonces va a la fuente original del idioma, en cuanto a las fuentes de la tradición o del magisterio, de toda la iglesia y desde el pueblo de Dios de Israel, para poder justamente hacer los comentarios de cada texto. Entonces la Biblia de Jerusalén es como la más científica. Si bien hoy la que está en boga de la Biblia de Jerusalén es mucho más sencilla, es decir, le han reducido la cantidad de comentarios para que, digamos, sea más accesible, pero es excelente. Después le puse en cuarto lugar la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana es excelente en cuanto a lo pastoral, en cuanto a la sencillez con que el cual puede llegar por los textos a cualquier persona. Es ideal para trabajar en contextos de gente con menores recursos de enseñanza e información. Pero en algunas cosas lo que tiene la Biblia latinoamericana, capaz que ahora las últimas ediciones está mejorada, pero las de hace 15 o 20 años atrás era muy pobre en los comentarios, o sea, científicamente dejaba bastante que desear, no en el texto solamente, sino sobre todo el material de los estudios que apoya parte de las palabras que se van diciendo en el texto sagrado. Después les coloqué también que acá no es tan fácil conseguirla, pero si alguno de ustedes capaz que pertenece a un grupo de scout católicos, o trabaja con jóvenes, o trabaja en algún grupo juvenil, o por ahí capaz que es docente ya igualmente, o ha ejercido la docencia en la parte de su iglesia, ¿no? Que es la Biblia de los jóvenes, o la Biblia para los jóvenes. Es otra de las opciones que hay, es una Biblia que está adaptada, parece un manual, ¿no? Porque están los textos y aparecen recuadros en el costado, con palabras, digamos, con alusiones más concretas o con explicaciones de algunas cosas que tiene el texto principal, aparecen recuadros, cambia los colores, le coloca mapas intercalados para que uno sepa de qué lugar están hablando. Es muy didáctica, pero bueno, digamos, justamente está hecha exclusivamente para que se pueda hacer un estudio de Biblia con los jóvenes. Pero si la tienen, adelante. Y tiene un texto bien españolizado. Por último, les coloqué, no es porque se terminen acá la cantidad de Biblias, la Biblia española. Es una Biblia realmente que durante mucho tiempo fue la Biblia que estaba cargada en ese sitio que les decía del Vaticano. Los textos estaban sacados de la Biblia llamada española, hasta que hace unos 8 o 9 años se reemplazaron los textos de la Biblia española en el Vaticano por los textos de la versión del libro del pueblo de Dios para todos los textos oficiales. Pero también se puede encontrar. Si alguna de ustedes tiene otro texto de la Biblia, bueno, y yo les puse, a ver, díganme de qué autor es, o quién es el traductor, o qué edición, bueno, bien que les pedí en el trabajito número 2. Bueno, si alguno encontró o tiene otra Biblia, o se la prestaron y tiene otra Biblia, por favor,
mándemela, o sea, mándame, Sergio, la Biblia que yo tengo es esta. ¿Sirve? ¿Qué tiene en particular? ¿Por qué no la citaste? Entonces yo me comunico y les digo, mira, sí, esa también está bien, está buena, le falta tal cosa, o no la cité por tal cosa, ¿no? Pero, o sí te sirve, te decir, no, mira, esa Biblia, digamos, es de una concepción protestante, pero no por discriminar que sea otro culto cristiano, sino porque justamente es una Biblia protestante de tal línea, por lo cual le van a faltar estos libros, pero te va a servir igual para tal cosa, pero ten en cuenta estas que yo te bajé por si te van a ayudar, ¿no? Después les colocaba justamente que un texto que ya se los puse no en negrita, que yo se los voy a poner para que descarguemos más adelante electrónicamente, que es el concilio ecuménico llamado Vaticano II. Perdón, este texto del Concilio Vaticano II, sobre todo vamos a trabajar un documento interno que tiene el concilio, que es la Constitución Apostólica Dei Verbo, que quiere decir de la palabra de Dios. Bueno, eso con el tiempo yo se los voy cuando estemos en el cursado, ya estamos en el cursado, digo, pero más adelante, cuando sea necesario, yo se los voy a acercar. Y de hecho creo que ustedes van a ver que en los apuntes que le mandé hay una parte que dice que estos son los criterios de la Biblia según la Dei Verbum. Pero bueno, ya les voy a bajar o les voy a enviar el link electrónico. Y por último, bueno, en realidad les colocaba en un momento esto del Catecismo de la Iglesia Católica. También se los colocaba y hoy se los mandé, como les decía, el formato para que lo tengan en PDF. Y al final les colocaba que va a haber algunas fichas de cátedra y este cuaderno de apuntes personales que ustedes van a ir siguiendo mientras vayamos al cursado. Así que bueno, eso es lo que quería decirles para comenzar respecto de esta especie de recorrido por la bibliografía. Y ahora vamos al segundo recorrido, que es justamente el recorrido por la secuencia de temas y contenidos. Vieron que tiene como 5 unidades. La primera, yo le coloqué el nombre de la Biblia y sus conceptos fundantes. Y si bien ustedes seguro chequearon el material que les mandé en esta organización temática, en este cuadernillo, habrán visto que en realidad la primera parte parece como, uy, qué aburrido, o sea, son como preguntas y respuestas casi como duras, ¿no? ¿Qué es la revelación? ¿Es tal cosa? Como que son afirmaciones cortitas al pie y que no dejan nada para discutir. Entonces, esa justamente va a ser la primera clase la semana que viene, eso que ahí parece como duro y en preguntas muy digamos, parece como, repito, como duras, como dogmáticas, como firmes y como que no hay discusión, dice tal cosa y una respuesta de 2 renglones. Bueno, la semana que viene la clase que vamos a compartir justamente el jueves va a ser el desarrollar esa primera unidad. La idea es que la semana que viene terminemos en las 2 horitas que vamos a tener, o 1 horita y media, digamos, que terminemos justamente de esa unidad. Y donde yo no solamente van a hacer lo que dice el texto, sino, bueno, con qué documento lo correspondemos, a qué entendemos cuando se dice revelación, no porque hay una definición, no es una definición de memoria que yo les pido que tengamos, sino justamente que sea algo pensado. La primera unidad tiene este fundamento, por eso se llaman conceptos fundantes. Esos conceptos que están ahí, esas verdades que vamos a comentar, son las que nos van a ayudar a dar razones de nuestra propia fe. Si yo soy budista, si yo soy cristiano evangélico, si yo soy cristiano católico, si yo soy judío, si yo soy musulmán, si yo pertenezco a tal o cual religión, a tal o cual formación de culto, yo tengo que dar razones de mi fe. Yo no tengo que decir, bueno, esto lo digo porque me lo dijo el pastor, porque me lo dijo el obispo, porque lo dice el papa, porque lo dice tal documento. No, no. Yo creo lo que dice el pastor, yo creo lo que dice tal obispo, yo creo lo que dice el papa, yo creo lo que dice tal catequesis, porque yo en realidad primero creo en ciertas verdades que estoy convencido por los cuales doy razones de lo que creo. Entonces sí, me puedo apoyar o puedo coincidir o me puede ayudar lo que me dice mi pastor, lo que me dice el papa, lo que me dice el obispo, lo que dijo el cura cuando predicó.
Pero yo soy el primero, la primera, que tengo que estar convencido de lo que yo creo. Por eso que estas preguntas, que parecen muy duras, muy sintéticas y casi dogmáticas en cuanto a decir, bueno, esto no tiene discusión, porque están hasta redactadas así, a propósito. Están hechas porque de estas preguntas, ¿qué es la revelación? ¿Dónde está la revelación? ¿A quién se le confió? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿Qué es la tradición? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Qué es la inspiración bíblica? ¿Y cuáles son las propiedades de la Biblia? Esto que son como preguntas, están hechas a propósito de decir, bueno, a ver, a tal pregunta yo tengo que hacerme esa pregunta. Porque esa pregunta me va a ayudar no a responder automáticamente a una persona para decir, yo te sé de memoria tal respuesta. Ni siquiera va a ser una pregunta que yo se las puedo tomar en un examen. Ustedes tienen que internamente convencerse de cuál es esa respuesta. Por eso va a ser muy importante yo durante la semana, hoy ustedes van a estar clase grabada, les voy a hacer una especie de consulta, ¿eh? Les voy a pedir ahora al final del video, si en algún momento, porque yo quiero ser muy respetuoso de las conexiones, los ritmos familiares que tienen ustedes cada una, cómo es su situación, porque yo veo que algunos profes han colocado, sí, chicas, me conecto con ustedes tal día por Skype, otros quieren hacer Zoom, otras hacen Jitsi, y yo digo, no sé, yo desconozco si todos ustedes realmente pueden tener una buena conexión para hacerlo. Yo mismo, en realidad puede ser que mi conexión se caiga, que alguna, por ejemplo, tenga buena conexión, pero vive con sus hijos, con el marido, vive con los abuelos, o vive con mucha gente en la familia, o no tiene un lugar donde en realidad, bueno, a ver, yo me voy a conectar, colocar acá y puedo conectarme perfectamente y nadie me molesta. Entonces, porque me gustaría tener un ida y vuelta más. Bueno, por ahora yo no lo he hecho porque en realidad me parece que desconozco toda la información de ustedes y justamente creo que ayer nos mandó Verónica, la rectora, que va a hacer una especie de encuesta, de consulta, para saber realmente cómo son las verdaderas condiciones de todos los alumnos y alumnas que cursan el terciario, para también que los docentes sepamos realmente si hay ciertas herramientas que se pueden exigir o que se pueden tomar en cuenta para poder, por ejemplo, comunicarse. Mail, teléfonos, bueno. Nosotros por ahora lo estamos haciendo por el Classroom y evidentemente por el correo electrónico. Pero bueno, sí me gustaría que la semana que viene esa primera unidad la vamos a desarrollar. Va a ser de esta manera, yo les voy a hacer preguntas, o sea, yo les voy a hacer la exposición y vamos a dejar un tiempo, supónganse que comencemos 4:30, hasta las 5:30, más o menos 5:15, yo hago la exposición. Corto, digamos, el video lo envío ahí para que ustedes lo puedan ver y desde ahí hasta el momento que termine la clase dejamos abierto o una línea de chat que puede ser por Facebook o por correo electrónico, las que quieran consultar algo, o si por ahí se puede dar que se pueda hacer por Zoom o por Hangout o algunas plataformas electrónicas, mejor. Bueno, primera unidad la vamos a ver la semana que viene, es la unidad que es los conceptos fundantes o cómo dar razones de lo que creemos. La segunda unidad para mí es la unidad más linda. Parece que es la unidad más simple, pero y que uno dice, uy, Sergio, ya te lo mandé en la respuesta al práctico número 2, donde preguntás cuántos libros tiene la Biblia en mi texto que tengo yo enfrente mío. Bueno, pero es fundamental porque en esta unidad vamos a ver no solamente qué cantidad y cuáles son los libros de la Biblia, sino vamos a la diferencia entre la Biblia original que viene del judaísmo, la Biblia que pasa al cristianismo, cuál de esa parte de la Biblia del cristianismo, digamos, como tal, es la que la Iglesia Católica tiene como libros sagrados, cuáles tienen las iglesias llamantes protestantes o evangélicas, cuáles las ortodoxas, por qué algunas le han sacado unos textos y han dejado otros. Vamos a ver qué se llama el canon bíblico, es decir, por qué cada libro está colocado en ese lugar, cuáles son a grandes rasgos los géneros literarios, cuáles son que interpretan la Biblia. Y vamos a ver cómo se escribió. Es muy interesante ver el texto sagrado desde el punto de vista de cómo se escribió. Es muy, muy interesante, eh, porque uno comienza a ver cómo se fue tejiendo la historia de esa salvación de aquel pueblo original hasta llegar a nosotros, pero cómo fue tomando cuerpo en cada cultura. Esa es la unidad número 2. La número 3 es la más científica.
Es muy atrapante el número 3, que es la Biblia y su estudio. Y acá ponemos, así como yo recién le decía la palabra, digo, difícil, entre comillas, exégesis bíblica, y le decía, esas notitas que hay son exégesis bíblica. Bueno, acá aparece una segunda palabra media difícil, pero que es importante, que es la palabra hermenéutica. Digo una sola palabrita, ya lo vamos a ver con el tiempo. Hermenéutica significa interpretación. Quiere decir que acá vamos a tocar un tema importantísimo: cómo se interpretan los textos que tiene la Sagrada Escritura. Vamos a ver de qué idioma pertenecen, si vienen de ese idioma tan pobrecito, tan básico, antiguo como es el arameo, si provienen del hebreo, si provienen del griego, cuál parte ha sido colocada en el latín, cuáles son todas las versiones, así como yo digo hoy, las primeras que vamos a estudiar, cuáles son las versiones que han existido de la Biblia, cómo fue mutando según los lugares, las culturas y el culto y la religión, cuáles son las Biblias que se fueron tomando una hacia otra para que el texto fuera llegando hasta nuestros días. ¿En qué momento las Biblias se tornaron en lengua vernácula? Es decir, ¿en qué momento la Biblia se puede traducir al idioma de cada uno? Al rumano, al checo, al vietnamita, al español, al inglés. ¿Por qué la primera estuvo en tal o cual idioma original? ¿Por qué se tradujo después al griego? ¿Por qué después al latín? ¿En qué momentos pasó esto? Eso va a ser una de las más lindas también unidades que vamos a compartir. Ojalá que ya estemos en el presencial para ese entonces. Si no, Dios verá. Y después sí, vamos a lo que le da la identidad a, a esta teología de primer año. Una de las cosas que se pide en teología de primer año es que sea el estudio de la Sagrada Escritura, especialmente de la primer parte de la Sagrada Escritura, que se llama Antigua Alianza o Antiguo Testamento. Vamos a ver después la diferencia que hay en hablar de Antigua Alianza y Antiguo Testamento. Y ahí aparece, ustedes le habrán llamado la atención, ¿no? La palabra el llamado. El llamado, el llamado, el llamado, el llamado. O sea, como que hay subdivisiones de esa unidad, la unidad 4, que aparecen con el llamado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente vamos a empezar a ver que la Biblia en realidad es una comunicación. Es ese Dios que se comunica, que llama a la creación, a la humanidad, y se va comunicando a través de ese llamado. Lo primero que lo va a llamar, evidentemente, es justamente a presentarse. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es Dios? Por eso es importante, de alguna manera, lo que ustedes fueron dejando entrever en ese cuentito, los anteojos de Dios. Lo segundo, que después vamos a ver que Dios a lo segundo que llama después de a sí mismo, de conocerlo a Él, es a la vida. A la vida en la creación y a la vida de la humanidad. El primer llamado más importante es la vida. El tercero dice en su unidad, en su temática, dice el llamado a la vida de Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios? Es cuando el hombre a ese llamado le puede contestar. Eso se llama fe. Entonces vamos a ver en qué momento de la Biblia Dios es el primer llamado a la fe, es decir, a que el hombre, a que la mujer, a que la humanidad le conteste. ¿Quién encarna ese primer llamado de fe dentro de la Biblia? Después aparece el llamado a la libertad. Y acá vamos a ver en el pueblo de Dios original de la Biblia, en aquel pueblo israelita, ese llamado a libertad encarnado sobre todo en ese momento de esclavitud en Egipto y el, el éxodo por medio de ese líder que va a surgir en el grupo, en el pueblo de Dios, que va a ser Moisés. Y por último, en el Antiguo Testamento vamos a ver, para mí, una de las más fuertes partes de la unidad, que es el llamado a la verdad. Y aquí vamos a ver esencialmente lo que en la Biblia se conoce como los profetas. La última unidad, la unidad 5, yo le llamé articulación con el Nuevo Testamento, porque si bien ya no es parte de nuestro año de cursado el Nuevo Testamento, eso queda para segundo año, para Teología 2, en realidad tenemos que ver la articulación. Cómo esto que fuimos caminando durante el año con esta antigua alianza, Antiguo Testamento, cómo se prepara hacia ese Nuevo Testamento, esa nueva alianza. Así que eso lo vamos a ver hacia el final. Así que
Esto de alguna manera trata de ser la presentación de todo el esquema de bibliografía y de contenidos que vamos a ver. Y ahora me quiero tomar un minutito, más de un minutito, le estoy mintiendo, no es un solo minutito, pero darle por lo menos 2 tips antes de cortar este video. El primero es respecto de cada vez que ustedes tengan que afrontar un texto bíblico, que lo vayamos a leer, sea de cualquier libro, voy a decir, a ver, para los que tienen un poco más de training o de vivencia de iglesia cristiana, protestante, católica, la que fuera. En general, de los libros que más leemos son los libros de los evangelios. Si bien hay otros libros, en realidad los que más se leen, sobre todo en el cristianismo, son los evangelios. Cada uno de los 4 es un libro. Y ustedes muchas veces tienen textos capaz que han escuchado de la Biblia, alguna capaz que hasta lo tiene subrayado en su Biblia, o lo tiene como el hecho más importante o el que más le ha llegado porque hizo un retiro, porque tiene que ver con el momento de su casamiento, porque lo guarda porque fue un recuerdo de la primera comunión, porque en realidad hizo una vez un campamento con el grupo juvenil y ese texto era el más importante. Entonces, habrá leído una parábola, una metáfora, un texto de Jesús, ¿no? O en Semana Santa habrán escuchado por televisión, por radio, por estos medios electrónicos, o justamente algún texto puntual del Evangelio de Juan, de la muerte de Jesús, de la flagelación, de la resurrección. Y el primer tip es el siguiente. Siempre que ustedes tengan un texto del Evangelio de Mateo, por eso les pedía que es importante la versión que tengan de la Biblia, o sea, cuál tengan el pueblo de Dios, la latinoamericana, la de Jerusalén, la de los jóvenes, la del peregrino, la española, la que fuera. Una de las cosas más importantes, y recién se lo decía con la palabra hermenéutica, interpretación, es que las versiones de la Biblia, antes de que comience cada libro, tiene la introducción a ese libro. Dice Evangelio de Mateo y antes que comience el texto tiene una paginita, 2, 3, las que fuera, donde explica quién escribió ese libro, para quién está destinado, en qué época, en qué lengua, si tiene un bosquejo, si en realidad se le atribuye a tal persona, pero en realidad es a una comunidad que lo escribió, cuál es el idioma, si el autor, por más que se llame el autor tal, además te dice si el libro en realidad el nombre que tiene es del que lo está escribiendo o es a quien se lo dedica. El libro de Ruth no está escrito por Ruth, es el libro sobre Ruth. Las cartas que tiene San Pablo, la carta a la comunidad tal, ¿quién la escribió? ¿La escribió Pablo o Pablo son sus pensamientos y lo escribió una comunidad o alguien a quien él le dictaba para que eso fuera en forma amanuense y llegara a alguien? Entonces es muy importante. Leamos siempre las introducciones. Voy a leer el Salmo 133. ¿Alguna vez fuiste al principio del libro de Salmos y leíste la introducción? Bueno, es importantísimo. Entonces, primer tips, siempre leer las introducciones a cada libro. Porque eso, ahí está la hermenéutica, están las claves que tienen siglos o milenios de estudios que me dicen por qué ese libro se llama así, por qué está destinado así, por qué está escrito así, para quién está escrito, cuál es el mensaje principal. Y también a los pies de página vamos a encontrar que nos van a aparecer citas. A tal cita dice, habla de pastor, y abajo capaz que dice, pastor se consideraba en aquel momento de Palestina a tal grupo. Fariseos. En muchos evangelios los fariseos parecen como mala palabra. Y de repente ustedes van a encontrar que en alguna cita dice, fariseo sea la persona con mayor perfección en la vida del judaísmo. Pero se fueron prostituyendo de tal manera que Jesús los criticó por esto, por esto y por esto. Entonces uno ahí distingue quién es, de quién está hablando. Y el segundo tip muy importante es hay palabras, voy a empezar por los números, y acá vamos redondeando. Nunca se confíen que en la Sagrada Escritura
en ninguno de los 73 libros, los números son aritméticos, es decir, son matemática pura. Si dice 5, son 5, si dice 7, son 7. Los libros en la Biblia, los números, perdón, en la Biblia muchas veces son cabalísticos, es decir, tienen una interpretación según la Kabbalah, la sabiduría judía. Entonces, el 7, por ejemplo, significa la perfección, significa lo más cercano a Dios. Por lo tanto, si yo leo que dice 7, ese 7 quiere decir que si dice 7 jinetes, si dice pasaron 7 días al séptimo día, quiere decir que ese 7 puede ser el octavo, el día 1000, puede ser, pero quiere decir que está hablando de Dios. Entonces anoten, primer tips, siempre leer las introducciones a cada texto y los pies de página, porque ahí me dicen la hermenéutica, las claves de interpretación de lo que yo voy a tener enfrente del texto, independientemente del texto sagrado. Y lo segundo, importantísimo, anótenlo, apúntenlo. En la Biblia, los números, la numeración, muy pocas veces es aritmética, es decir, es matemática. En un 90% o más es cabalística, es decir, es de interpretación de la sabiduría hebrea, es simbólica. Si dice 4, quiere decir que está relacionado con lo cotidiano. Entonces, si habla de 4 personas, capaz que puede ser 8, o pueden ser 2, o pueden ser 4, pero está hablando de la cotidianidad de esas personas o de eso que está pasando. Así que bueno, espero que hayan apuntado eso. Bueno, este fue el primer video. Durante la semana seguramente ustedes me van a ir acercando cómo es su realidad, o no, también el instituto nos hará con esa encuesta que les va a acercar a ustedes para que ustedes puedan compartir cuáles son sus dificultades o no, para acercarse a poder hacer una charla de tipo Zoom o Hangout o Jitsi, ¿no? O más en vivo. Pero bueno, por favor consulten el material que les di, bájenlo. Tanto el que puede ser el que tiene para hacer la SAP, como el material de el catecismo y la Iglesia del Peregrino. Les deseo todo lo mejor en esta cuarentena que tenemos que seguir viviendo. Sigamos acompañándonos a la distancia, que tengan un buen año de aprendizajes, que tengamos un buen año de aprendizajes, no solamente en teología, en todo lo que vayamos cursando. Y por favor, a mi correo electrónico, serdbe, S de Sergio, E de Entre Ríos, R de Rosa, D de Dedo, B de Burro, E de Entre Ríos, @gmail.com. Cualquier cosita, así como algunas ya me han comunicado cosas, háganlo por ese medio. Un gusto y les mando de corazón mi shalom.